En un mundo donde las sombras se esconden en cada esquina, una joven llamada María se ve atrapada en una batalla silenciosa contra una entidad oscura que intenta robarle su alma. Después de años de lucha, un encuentro inesperado en la catedral la lleva a un nuevo camino de esperanza y resiliencia. En este emocionante relato de superación, María no solo enfrenta sus miedos más profundos, sino que también descubre la fuerza que reside dentro de ella y la importancia de las conexiones humanas. Prepárate para embarcarte en un viaje intenso y transformador, donde cada desafío se convierte en una oportunidad de renacimiento. La lucha por la luz comienza ahora. María nunca imaginó que su vida llegaría a este punto. Mirando por la ventana del coche, mientras los edificios de la ciudad se volvían cada vez más escasos, sentía que cada milímetro de distancia la alejaba más de quien realmente era. La catedral se alzaba imponente en el horizonte, una construcción antigua que exudaba misterio. Los habitantes la llamaban sagrada, pero aquella atmósfera la aterrorizaba, y en el fondo, María sabía que la presencia que la había apoderado no respetaba esas paredes. El horror la había estado acompañando durante meses. Aquella fue la primera vez que sus recuerdos se volvieron fragmentos confusos de desesperación, gritos y llantos. Eran ecos de una vida que no era más suya. Los familiares, preocupados y desamparados, estaban a su lado, sus rostros pálidos y ojos hinchados, contando la historia de noches sin dormir y lágrimas. María no sabía lo que estaba haciendo, pero sentía que no tenía control de sus acciones. La posesión había transformado todo en una pesadilla interminable, un laberinto de sombras donde la esperanza parecía inexistente. Cuando llegaron a la catedral, el padre Lucas la esperaba en la entrada, un hombre de cabellos grises y mirada intensa. Estaba allí para traer ayuda, para realizar un exorcismo. Pero ¿quién podría realmente salvar a alguien que ya había perdido su propia identidad? Las historias sobre exorcismos hablaban siempre de la victoria del bien sobre el mal, pero poco mencionaban el costo de esa batalla. ¿Qué pasaría con María después de todo esto? ¿Quién sería ella si lograba regresar? A medida que cruzaban el amplio pasillo de la catedral, los ecos de sus pasos se mezclaban con el olor de cera derretida e incienso. Las velas encendidas parecían un intento de calmar los temores que flotaban en el aire. El altar esperaba, majestuoso y aterrador al mismo tiempo, pero nadie podía mirarlo y pensar en redención. Era más bien una barrera entre la luz y la oscuridad. María se sentó, incapaz de comprender la gravedad del momento. La voz del padre Lucas sonaba distante, llena de oraciones y palabras de poder, pero lo que realmente importaba era la lucha que comenzaba. La entidad que estaba dentro de ella no se entregaría fácilmente. Sería una batalla de fe. ¿Quién soy yo?, pensó. ¿Qué queda de mí? El padre comenzó a recitar invocaciones, mientras su voz resonaba en las frías paredes de la catedral. La energía en la sala cambió. Una corriente eléctrica de tensión envolvía a todos, atrayendo el miedo de cada uno. Algo sospechoso estaba en el aire, un cambio inminente. María sintió su corazón dispararse. Se sumergió en un trance, como si una fuerza invisible la empujara hacia abajo. Y fue en ese momento que todo se intensificó. La presencia dentro de ella comenzó a resistir. Los ojos del padre se volvieron focos de determinación. Él enfrentaba algo que no comprendía completamente, algo oscuro que no podría ser reducido a simples palabras de fe. Así, el exorcismo comenzó de verdad. Intentó controlar la situación, pero era como tratar de sostener el agua entre los dedos. A cada palabra que pronunciaba, la reacción de la entidad se tornaba más impredecible. María empezó a convulsionar. Su voz ya no era la de ella. Lo que oía era una mezcla de gritos y risas maníacas. «¡No puedes tenerme!», gritó el padre, pero la risa resonaba más fuerte. «¿Crees que puedes ganar? Este cuerpo es mío ahora». El padre Lucas, en cada instante, sentía que sus creencias eran puestas a prueba. Al fin y al cabo, las historias que había leído, las enseñanzas que había seguido, todo eso se sentía pequeño ante aquella verdadera batalla. En ese momento, la duda recorría su mente.
¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde podía perderse en medio de la oscuridad? Sabía que necesitaba encontrar una forma de llegar al fondo de aquella posesión. Pero, ¿cómo hacerlo si las respuestas lo envolvían en un misterio aún más profundo? Y así, la batalla continuaba, entre la fe de un hombre y la fuerza de una entidad que no estaba dispuesta a rendirse. Las velas temblaban, el incienso se apagaba y al fondo una sombra danzaba, como si estuviera observando. ¿Qué vendría a continuación? ¿Sería una victoria para Lucas y María? ¿O sería un reconocimiento de que la línea entre la luz y la oscuridad es más tenue de lo que todos imaginaban? Este exorcismo podría cambiarlo todo, pero ¿hasta dónde podría llegar ese cambio? Mientras la tensión crecía, la respuesta permanecía a un paso de ser revelada. ¿María obtendría su libertad o sería engullida por la oscuridad que la deseaba? ¿Qué esperaba en la catedral? La respuesta estaba al borde de un colapso, lista para desplegarse en un clímax que alteraría el destino de todos los presentes. El exorcismo había comenzado, pero nada podía prepararlos para lo que estaba por venir. La atmósfera en la catedral era intensa, un manto de tensión que envolvía a todos los que estaban presentes. El padre Lucas, con los nervios a flor de piel, se concentró en las palabras antiguas que había estudiado durante años, pero se encontró cada vez más a la deriva en un mar de dudas. María, la joven que alguna vez había sido alegre y llena de vida, ahora era un campo de batalla, su cuerpo un marioneta de la entidad que la poseía. Cada vez que el padre pronunciaba un hechizo, la risa retumbaba en la sala con una ferocidad que le helaba la sangre. ¿Quién se esconde detrás de esa carne humana?, gritó el padre, intentando atraer la atención de la entidad. «Muéstrate y enfréntame». Pero lo único que recibió fue un eco de burla. El rostro de María se distorsionó en una mueca de sufrimiento y enojo, un reflejo de la lucha interna que estaba teniendo lugar. Había momentos en que se podía ver destellos de su antiguo yo, pidiendo ayuda, gritando desde lo más profundo de su ser, pero eran interrumpidos por la risa oscura que se alimentaba de su desesperación. Mientras las palabras del padre resonaban en la catedral, se permitió un instante de reflexión. ¿Qué había llevado a María a este punto? Sus pensamientos se precipitaban hacia los recuerdos que había visto en sus flashbacks. Una infancia llena de risas, pero también de dolor. Una vida marcada por decisiones desastrosas. Una caída en el abismo de la soledad y la desesperación. Esas imágenes inundaban la mente del padre Lucas, brindándole un atisbo de la batalla que estaba luchando no solo fuera, sino dentro de ella. ¿Cómo había llegado aquí? El padre, buscando encontrar alguna manera de reconectar con María, empezó a hablarle directamente. «María, recuerda quiénes somos, recuerda la luz, la esperanza aún vive dentro de ti». A medida que sus palabras fluían, el rostro de María se transformaba, oscilando entre la desesperación que la entidad mostraba y la vulnerabilidad de la joven luchadora que aún existía. Fue un cambio sutil, pero fue suficiente para crear una rendija en la muralla de oscuridad. De repente, un grito desgarrador llenó la catedral. «¡No, no te vayas!», María exclamó, su voz registrada en un tono que sonaba a ambas, a la joven perdida y a la entidad que la había tomado. El padre Lucas sintió el sudor frío recorrer su frente. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso había logrado, aunque brevemente, que María se diese cuenta del dilema que enfrentaba? Cada paso que daba en la catedral era de desesperación. Las velas parpadeaban inquietas, como si sintieran la conmoción en el aire. La entidad dentro de María parecía ahora inquieta. «Eres un tope entre el bien y el mal, padre. ¿De verdad crees que puedes salvarla?». La voz retumbó por toda la catedral con un tono burlón que hacía eco. «Este es un juego de poderes que apenas comprendes. ¿Qué es tu poder comparado con lo que el amor puede hacer?», replicó el padre, su fe combatiendo la oscuridad. Aunque dentro de él preguntas aterradoras emergían. ¿Era suficiente el amor para liberar a María?
Un simple acto de bondad podía rasgar las cadenas que la mantenían prisionera, o toda esta lucha era inútil. El padre Lucas sintió que colisionaban su fe y su razón. Todo su entrenamiento y su experiencia parecían evaporarse en el aire caliente y pesado de la catedral. Pero había algo más grande en juego aquí, más que la lucha por la vida de una joven. Era su propio camino de redención. La oscuridad que acechaba en cada rincón de su ser lo atacaba. ¿Sería capaz de mantenerse firme? ¿Alguna vez llegaría a entender la magnitud de lo que estaba enfrentando? Mientras luchaba con sus pensamientos, la figura de María se sacudió en una convulsión, gritando un nuevo grito que resonó en los muros. «¡Ayúdame!» fue todo lo que pudo articular, y sus ojos, momentos antes llenos de sombras, comenzaron a brillar con una súplica que atravesó el espesor de la atmósfera. Fue un instante de conexión. La lucha era interna, no solo dentro de María, sino también dentro del padre Lucas. Debía decidir, debía actuar. La entidad parecía furiosa ante la vulnerabilidad de María y lanzó un último ataque. «¡No puedes salvarla, padre! ¡Ella es mía!» Y en ese instante, el padre sintió que toda la oscuridad de la catedral se unía en un grito ensordecedor. La intensidad del momento hizo que sus rodillas casi flaquearan. La pregunta rondaba en su mente. ¿Podría realmente enfrentarse a algo tan antiguo y poderoso? Pero la fuerza de la verdad y del amor por aquella alma perdida lo impulsaba. «A toda oscuridad le llega su final», dijo con una voz más fuerte, su fe renovada. «La luz siempre triunfará». Sabía que debía profundizar en su conexión con María, llegar a su corazón y al mismo tiempo confrontar a la entidad. La lucha en su interior se manifestaba en un torbellino de emociones. ¿Podría superar la oscuridad en su propia alma? Mientras esperaba la respuesta de la entidad, se dio cuenta de que la tormenta dentro de la catedral apenas empezaba. ¿Lograría rescatar a María antes de que todo se desmoronara? La pregunta lo asediaba, despertando tanto miedo como determinación en su interior. En la densa atmósfera de la catedral, el aire zumbaba con una energía que podía cortarse con un cuchillo. El padre Lucas, con su corazón latiendo como un tambor, se enfocó en la esencia de María. Ella era una joven brillante, llena de vida, y ahora estaba atrapada en un cuerpo que se había convertido en un campo de batalla. Pero en medio de la oscuridad que la rodeaba, había un resquicio de luz que aún brillaba tenuemente, y era su deber ayudarla a encontrarlo. La risa burlona de la entidad llenó la catedral, resonando en las paredes como un eco malévolo. «Tú no puedes salvarla. Ella es mía y siempre lo será». Pero Lucas no se dejó intimidar. Sabía que tenía que actuar. La conexión que sentía con María iba más allá de lo físico. Era espiritual. «María, escucha mi voz. Eres más fuerte de lo que piensas. La oscuridad puede ser poderosa, pero tú tienes la luz dentro de ti. Recuerda quién eres», dijo con fervor. A medida que hablaba, trató de visualizar esa luz dentro de María. Esa chispa que todavía ardía en el fondo de su alma, esperando ser reavivada. A su alrededor, la catedral parecía cobrar vida. Las llamas de las velas chisporroteaban, como si danzaran al ritmo de su desesperación y esperanza. El padre Lucas sintió que la fuerza de la luz se intensificaba a medida que manifestaba su fe. En respuesta, María comenzó a temblar. Su cuerpo experimentaba una guerra al límite, y el rostro que antes mostraba desesperación ahora luchaba entre la libertad y la opresión. Escuchó las palabras del padre a través de la confusión. «María», susurró con fuerza, «eres amada. Nunca estarás sola en esta batalla». La entidad, furiosa, invocó un nuevo ataque. «No escuches su charlatanería. Es un perdedor. Nunca podrá ayudarte. Él es el que debería tener miedo». Su risa se convirtió en un grito amenazante que reverberaba en cada rincón de la catedral. Pero María, dentro de su tormento, comenzó a recordar. Se aferró a recuerdos de su vida, de los momentos de alegría, de sus amigos, de la calidez del sol en su rostro. Poco a poco, la chispa se avivaba. «¡Ayúdame!», gritó nuevamente María, pero esta vez
con un tono que contenía fuerza. El padre Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón se llenó de esperanza. Sigue luchando, María. No te rindas. Juntos venceremos. Con cada palabra, Lucas sintió la energía del entorno cambiar. Símbolos de luz comenzaron a aparecer en la superficie del altar, brillando intensamente. Era como si la fe de todos los presentes, incluso la suya propia, estuviera despertando aquella chispa de luz dentro de María. Pero la entidad no se rendiría fácilmente. Eres débil, María. Nunca podrás salir de este lugar. Yo soy tu único refugio. En ese momento, su cuerpo se volvió convulsivo y la lucha se intensificó. Hay personas que se preocupan por ti y están dispuestas a ayudarte. La recuperación no es un camino lineal. Habrá desafíos, pero cada paso que des hacia el bienestar será un triunfo. En ese momento, un susurro interrumpió su conversación. ¿Y si regresa? La voz resonó suavemente, un recordatorio persistente del desafío que acababan de enfrentar. Pronto, el padre Lucas se dio cuenta de que, aunque la entidad había sido desterrada, las cicatrices de la lucha persistirían en la mente y el corazón de María. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sí, dijo finalmente el padre Lucas. La lucha contra la oscuridad puede ser interminable, pero tú no eres lo que te ha sucedido. Eres más fuerte ahora, porque has aprendido a defenderte. La clave está en cómo te enfrentas a esos ecos. Cuida de ti misma, busca ayuda si la necesitas y rodéate de personas que te apoyen. María sintió que los sentimientos de inseguridad comenzaban a disiparse, aunque solo un poco. La idea de buscar ayuda le resultaba atemorizante, pero a la vez liberadora. Quizás encuentre formas de reconectar con quienes solía ser. Tal vez rehacer amistades perdidas, murmuró, pensando en su familia y amigos a los que había dejado de lado. Eso sería un buen comienzo, le dijo Lucas, sintiendo que la tristeza en su voz comenzaba a amainar. Pero no te apresures. Tómate tu tiempo. Cada pequeño paso cuenta. Comienza de nuevo. No hay necesidad de hacerlo todo de una vez. La idea de un nuevo comienzo se aferró a la mente de María. Había tanto por descubrir, tanto por sanar. Al enfrentarse a su propia oscuridad, había ganado claridad sobre lo que realmente quería en la vida. Amor, conexión, paz. No podía olvidar lo que había vivido, pero podía recordarlo como una parte de su historia, no como el epicentro de su identidad. Mientras ambos permanecían en la catedral, Lucas se preguntó si su propia vida también había cambiado. Cada batalla contra la oscuridad que había enfrentado en su vida como sacerdote había dejado marca en su ser. Al ayudar a María, quizás él también había comenzado su propia redención, avanzando de la lucha a una luz renovada. Debo ir pronto, cortó finalmente, tras un silencio reflexivo. Hay más personas que necesitan ayuda, pero debes saber que siempre estaré aquí para ti, ya sea para tus victorias o tus luchas. Me gustaría que volvieses a visitarme en la parroquia. Puedo presentarte a un grupo de apoyo. María sintió que una nueva esperanza se encendía en su corazón. Los pasos hacia la recuperación parecían menos abrumadores junto a alguien que realmente comprendía. Gracias, padre. Prometo que haré el esfuerzo, respondió con sinceridad. Mientras se dirigían hacia la salida de la catedral, la luz del sol, filtrándose por los vitrales, iluminó sus rostros, reflejando un nuevo comienzo. Ambos sabían que aún había sombras por enfrentar, pero juntos tenían el poder de encontrar el camino hacia adelante. La catedral, que había sido un campo de miedo, ahora se veía como un símbolo de luz y esperanza. Al cruzar la puerta principal, María dio un profundo suspiro de alivio. Se sentía diferente, más fuerte, como si una nueva energía la impregnara. La lucha no había terminado, pero había pasado de ser una prisionera de la oscuridad a una guerrera de la luz. El futuro, aunque incierto, se sentía lleno de promesas y oportunidades. «Es hora de vivir», murmuró para sí misma, sintiendo que un nuevo capítulo estaba por comenzar.
Las semanas que siguieron la liberación de la catedral se convirtieron en un viaje de redescubrimiento para María. Fue un periodo de desafíos y aprendizaje, un camino en el que la vulnerabilidad se mezclaba con la fortaleza. Tras la conversación con el padre Lucas, había decidido aceptar la ayuda de un grupo de apoyo que se reunía en la parroquia local. Allí se encontraría con otros que habían enfrentado sus propias batallas contra la oscuridad. La primera sesión fue abrumadora. Al entrar a la sala, sintió que el peso del pasado aún la acompañaba. Sin embargo, el ambiente era cálido y lleno de empatía. Había un propósito compartido entre los asistentes. Todos luchaban de diversas maneras con sus demonios personales. Después de presentaciones iniciales, los participantes comenzaron a abrir sus corazones, compartiendo historias de dolor y redención. María escuchó atentamente a cada uno, sintiendo una conexión que nunca había sentido antes. Cuando llegó su turno de hablar, el nerviosismo la invadió. Mirando a los ojos amistosos que la rodeaban, se obligó a articular sus pensamientos. Hola, soy María. Me enfrenté a lo que creo que muchos podrían llamar una entidad oscura que se adueñó de mi vida. Pero ahora estoy aquí, tratando de recuperar mi voz. Las palabras le fluyeron, cargadas de un peso emocional que había llevado mucho tiempo. La respuesta del grupo fue una mezcla de comprensión y apoyo. Una mujer de mediana edad la miró con compasión y dijo: «Entendemos ese sentimiento. La oscuridad no es algo que se vea físicamente, pero se siente como un sacudón del alma». Un murmullo de afirmaciones siguió por toda la sala, y María sintió un alivio profundo. Había encontrado su tribu. Con cada reunión, la confianza de María creció. Compartir su historia la ayudaba a procesar sus experiencias y poco a poco comenzó a reconstruir su sentido de identidad. Se dio cuenta de que no estaba sola en su batalla. Había una comunidad dispuesta a sostenerla, a apoyarla. Cada sesión se sentía como un bálsamo para su alma. Sin embargo, las sombras nunca desaparecieron por completo. Había días en los que los recuerdos del pasado la asediaban y las inseguridades volvían a surgir como olas en un mar agitado. Durante esos momentos, trataba de recordar las palabras del padre Lucas. «Eres más fuerte de lo que piensas». Con cada desafío que superaba, aprendía a abrazar su vulnerabilidad y a abrirse a la posibilidad de reconstruir su vida. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano a su casa, María se encontró reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Había empezado a reconectar con viejos amigos, aquellos que había perdido de vista en su batalla personal. Una de sus amigas de la infancia, Lucía, se había convertido en su mayor apoyo. «Has cambiado tanto, María», le dijo una tarde mientras tomaban café en una pequeña cafetería. «Es agradable ver cómo floreces de nuevo». La presencia de Lucía le dio a María una nueva perspectiva. Conversar con alguien que había estado a su lado antes del caos era revitalizante. A través de sus charlas, comenzaron a explorar hobbies que habían olvidado, como la pintura y la danza. Por primera vez en mucho tiempo, María comenzó a sentir que la alegría regresaba a su vida. Una noche, mientras regresaba a casa, se dio cuenta de que había comenzado a mirar el mundo de manera diferente. Las mismas calles que antes parecían grises y sin vida ahora estaban llenas de color y posibilidades. Cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad para abrazar la vida. La lucha no había terminado, pero había una luz al final del túnel, y ella se comprometió a seguir adentrándose en esa luz. A medida que avanzaban los meses, María asistía regularmente a las sesiones del grupo de apoyo y seguía conociendo a personas nuevas. Empezó a ser una fuente de aliento para los recién llegados, ofreciendo palabras de motivación y esperanza. Sus experiencias, una vez vistas como insignificantes, ahora se convertían en herramientas para ayudar a otros. Una noche, después de una sesión particularmente conmovedora, el padre Lucas la llamó. «María, has hecho un trabajo impresionante al ayudar a otros a encontrar su luz. ¿Has pensado en convertirte en voluntaria?», sugirió. La idea la sorprendió, pero rápidamente sintió que ese podría ser el siguiente paso en su viaje de sanación. «Me gustaría ayudar, pero ¿de verdad creen que estaría a la altura?». La impaciencia y la inseguridad comenzaron a emerger una vez más, pero Lucas sonrió con amabilidad.
Por supuesto que sí. Has demostrado tener una riqueza de experiencia. Lo que necesitas está dentro de ti. Animada por sus palabras, María comenzó a involucrarse más en la organización y el apoyo a otros. No pasó mucho tiempo antes de que aceptara formalmente un papel de voluntaria. Cada vez que organizaba un evento o apoyaba a alguien nuevo en el grupo, sentía que su propia sanación se fortalecía. Sin embargo, una noche cuando se preparaba para un evento, la ansiedad volvió a brotar. ¿Puedo realmente hacer esto?, pensó. 2 pasos hacia adelante, una zancada hacia atrás. La familiaridad del miedo era un viejo enemigo, y de repente la sombra de la entidad que había confrontado se cernía sobre ella. Pero en lugar de rendirse, recordó lo que había aprendido. La oscuridad puede regresar, pero no tengo que dejar que me consuma. Puedo combatirla con la luz. En la noche del evento, con el corazón palpitante de emoción, María tomó un momento para respirar profundamente.